Muy buenas con todos. Hoy vamos a estar tocando dos temas, bueno, en este caso, dos lecturas muy importantes. Una sería Los Simpson y El Cholo que soy, y la otra sería Perú, jaja. Cada uno de mis compañeros dará su punto de vista personal, así que a darle. La primera lectura, que se basa en Los Simpson y El Cholo que soy, se enfoca en la palabra cholo. El significado de la palabra cholo, según la Real Academia de Lengua Española, señala que el cholo es un mestizo de sangre indígena y europea. Básicamente, cuando nos mencionan la palabra cholo, se nos viene a la mente algo como de bajo nivel, inferioridad, o bueno, en este caso servidumbre, empleados, o bueno, no podemos descartar la esclavitud también. ¿Algo que aportar, Miguel? Sí, como lo dijiste, la palabra cholo es hoy bueno, desde hace mucho tiempo, desde el tema del virreinato, de la conquista, una forma de poder disminuir a la gente, a la población que en ese entonces vivía en Perú, era con este tipo de palabras, ¿no? Que ellas lo ahondaban más a lo que es ofensivo, como decirle cholo de a alguien, ¿no? Eh, Esto mayormente se practicaba, creo, en las personas que venían del extranjero, como españoles, que eran criollos, hijos de españoles, pero nacidos en Perú, que era su forma de mostrar su superioridad sobre los demás habitantes del Perú, ¿no? Pero en realidad todos eran peruanos. Muy bien, gracias. Ina, ¿algo que aportar? Por supuesto. Bueno, esto del mestizaje pues es un estado racial y Ya, en una parte de la lectura se puede observar una frase importante que es: tan nuestros son los jotitas como la gringa Sofía. Exacto, es lo que deberíamos entender como peruanos, que o sea, de dónde vengas, cómo te veas y qué apellido tengas, no tiene nada que ver con tu identidad peruana. No porque seas más de un color o tengas un apellido eh, que sea más del Ande, o que seas exactamente de provincia, te tiene que ser más, tienes que ser más peruano, tienes que sentir más peruano. En realidad, eso no depende de cómo te veas y, y de qué posición tengas, ¿no? Yo creo que la identidad se va formando por la historia, porque debemos de saber, entender que también el Perú, antes de la conquista, antes del virreinato, antes de los incas, también existían diversas culturas, como la cultura chimú, la cultura nazca, etcétera, que también tenían sus particularidades, que quizás entre ellos tampoco se parecían o tampoco tenían nada en común, pero a las finales eh, también pertenecían a lo que es la patria, ¿no? En ese entonces, dentro de sus propias culturas, no como una patria como el Perú, porque el Perú vino después, pero nacieron en el mismo suelo en el que nosotros hemos crecido, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho más valor que empezar a decir cuánto uno parece o no parece sobre algo. En el caso de la lectura de este joven que se sentía súper, se cuestionaba mucho por el tema de qué color elegir o qué tonalidad elegir para poder crear su personaje en Los Simpson. Eh, yo creo que él, escuchando más a los demás por sus propias perspectivas que tenían acerca de él, de que cómo se veía, si se veía más colorado, si se veía más indígena, o si se veía más cholo, o si se veía o era más clarito, o si lo confundían en el extranjero, si era una persona que parecía de otro país, ¿no? Como le dijeron que parecía, no sé, español y así, ¿no? Pero en realidad la perspectiva de los demás están de más, sino todo tiene que ver cómo te sientes tú, tu identidad propia con ser peruano y con lo cholo que somos, ¿no? Porque somos un mestizaje diverso en Perú debido a las grandes inmigraciones que ha habido también, inclusive de los
de los afroperuanos, de los chinos, de los italianos y de alemanes y etcétera, de tantos países que han migrado a Perú y desde ya que han formado su propia familia dentro del territorio peruano, ya están considerados como peruanos, porque eso, eso es básico, creo, en cada persona, ¿no? Sentir una identidad de dónde pertenecemos. Eso es lo que creo. Genial. ¿Algo más que aportar? ¿Algún compañero por ahí? Si no, para pasar a la siguiente lectura. Sobre la identidad del Perú, de un peruano, por así decirlo, se podría decir, o sea, estoy a favor del comentario del compañero Miguel, que dice que un peruano realmente podría decirse que es combinación de varios, de varios, de varias personas venidas de otros países. Es una combinación entre todos ellos. Entonces, podríamos decirnos que somos una, diver, una, diversi, una diversidad de culturas, pero la identidad del peruano siempre se ha sido cuestionada por cada uno, o sea, uno no se siente realmente orgulloso de lo que es, o si realmente vale lo que él importa, pero en cuestión debería de ser, o sea, uno mismo sentirse orgulloso de lo que es. Y si alguna vez nos hemos preguntado si el deseo de llamarse peruanos corresponde a un sentimiento o solo o decir nacionalidad eres peruano. Se podría decir que es para cada quien una opinión, o sea, una perspectiva. Se podría decir yo soy peruano por sentimiento, no solo por nacionalidad. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, si no hay nada más que decir en esto, pasamos a la siguiente lectura, que sería Perú, jaja, que prácticamente yendo al grano, en esta lectura nos expresa cómo la señorita Rocío Tobar cambia parte de la historia, la cual, en mi opinión, bueno, se me hace una falta de respeto hacia nuestro pasado, porque, bueno, gracias a ellos también tenemos todo lo que tenemos ahora mismo, ¿no es cierto? O sea, como una mejor vida, una mejor calidad de vida, con libertad, la cual siempre hemos estado añorando, ¿no? ¿Algo más que opinar? Sí, yo creo que Rocío Tobar en su teatro más se fue a, a la comedia, pero un tanto, una comedia bien negra, porque es jugar con nuestro pasado, es jugar contra nuestra historia, con nuestra propia identidad, porque como, o sea, como lo dijiste hace un segundo, es cambiar la historia puede perjudicar, o sea, si no hubieran tomado esas decisiones, esos dos grandes personajes que se pronuncian en la lectura, que es Bolognesi y, Alfonso. y Alfonso Ugarte, eh, sin la ayuda de ellos y sin su participación en este hecho histórico, podría ser que el Perú hubiera tenido otro fin, no hubiera seguido con el fin que tenemos ahora, ¿no? Nuestra realidad sería otra. Ahora, eh, según con el tema de la relatividad, que tiene que ver con la perspectiva de cada una de las personas, de que si yo creo algo, mi costado no tiene por qué creerlo de esa manera. Pero en este caso, la relatividad no se ve reflejada, ya que esto no tiene nada que ver con lo que yo pienso o lo que la señora que hizo el teatro piensa, sino porque esto ya tiene un registro con las cartas que hicieron cada uno de los dos
participantes de la guerra, que fue Ugarte y Bolognesi, los cuales escribieron a sus esposas y a su familia sobre cómo era la situación. Se estaban despidiendo prácticamente de su propia realidad sin necesidad de no, o sea, lo hicieron básicamente para poder defender a su patria, a su nación y con el orgullo que esto lo meritan. Entonces, si ya hay unos escritos, ya hay una evidencia, las perspectivas que tenga la señora Rocío Tovar ya no se ven tan fundamentadas realmente. Eso es lo que pienso. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien más que quiera aportar alguna idea a esto? Usted tiene razón, pero como bien sabemos, hay que saber separar palabras, ¿no? Digamos, es un teatro, entonces si nos ponemos en ese caso y en ese momento de que se haya dado este tipo de escena, obra teatral, que ya sabemos que es sátira, de burlesca o es lúdico, entonces vemos que está bien que, o sea, como peruano o como espectador, pues esto resulta imposible, o sea, de enojarnos en ese momento, ¿no? Porque va a resultar cómico. Es una manera muy entretenida también de, de verlo. Actualmente también hay que saber separar lo que es patria o identidad, ¿no? Con nuestro pasado o arraigado o con ese tema y lo que es pues ahora en la actualidad diversión, entretenimiento, ¿no? Con un poco de eso. Sabemos que también hay escenas sátiras como también culturales dentro de una obra teatral, ¿no? Que de alguna manera sí es aprendizaje, pero bueno, en ese momento como peruano, como espectador, pues resulta imposible no contar con esa gracia, ¿no? Y aparte porque en ese momento, como bien dice la lectura, habla de que participaron personajes muy reconocidos en esta obra, que bien nos dice es Carlos Carlín y otros actores comediantes. Entonces, de alguna manera, no es como que para enojarse ni para ofenderse, como bien dice en el reportaje o la persona que empieza a preguntar eso, ¿no? Gracias, Sina. ¿Alguna otra opinión, Erika? Acotando al comentario del compañero Miguel, sí, o sea, estoy a favor de su comentario porque Ugarte y Bolognesi no tenían la obligación de participar en la guerra, porque uno ya estaba retirado de la guerra y el otro ya era muy joven. Entonces, ambos tenían la posibilidad de retirarse e irse, porque en la lectura menciona que uno podía irse a Europa con las comodidades que tenía. Entonces, los dos decidieron quedarse más porque por el hecho de que, a mi parecer, pensando en el futuro, pensando en que ya no seguiríamos a riendas de los españoles, entonces conseguiríamos una libertad, libertad como peruanos y libertad de expresarnos más que nada, porque mientras los españoles esclavizaban al pueblo, muchos veían cómo lo hacían, entonces uno se sentía impotente de tanta maldad, entonces estoy a favor de eso. Y acotando a lo que la compañera Ina mencionó, puedo decir que sí, o sea, no nos podemos sentir ofendidos porque es realmente una obra o un teatro, una obra de teatro, entonces como participaron comediantes, es obvio que no hay puntos ofendidos, pero hay algunas personas que no tienen ese tipo de perspectivas, entonces tenemos que entender esa parte. Y eso sería todo. Bueno, sin nada más que decir, esto sería todo sobre nuestras opiniones de cada uno. Gracias.